Hoy viene la doctora Sandra Grande, psicoterapeuta de Arcade, está con nosotros. Pero ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto el papá debe permitir que la imaginación va al extremo? ¿O hasta qué punto puede permitir que él pueda crear? Claro. Hay que tomar en cuenta, hay que saber bien los papás que hay determinada edad que es más o menos hasta los 5 o 6 años o 6, dependiendo de la madurez emocional que tenga el niño, él puede todavía tener un mundo mágico, un mundo de fantasías en donde nos puede contar que estuvo con el amiguito o que hizo tal o cual cosa, porque hasta es producto de su creatividad, más o menos hasta los 6 años, en donde depende la maduración que él tenga. Pero ¿no? Y no hay que reprimir eso, porque estamos dándole rienda suelta a su creatividad, a su espontaneidad. No, y qué bueno que lo aclares, porque estoy totalmente de acuerdo con Brenda. O sea, lo que queremos los papás es chicos imaginativos, que dejen volar su... Si no, no existirían artistas. Exactamente. Pero ¿cuál es Steven Spielberg? Yo estoy segura que empezó con su imaginación. Te aseguro que hoy sigue volando su imaginación. Un gago, ¿no? Claro, pero ¿cuál es el límite? Porque los papás podemos decir, ay, bueno, de repente apañando un poquito lo que están haciendo los chicos, decir, bueno, pero no están mintiendo, en realidad está imaginando porque es parte de la infancia. Claro. Cuando los niños ya van creciendo, tienen 7 años, 8 años, un poquito más, y nos damos cuenta que de repente esas mentiras, esas cuestiones fantásticas ya se están dando en un mismo tema. Él está dando versiones diferentes de un mismo tema a diferentes personas, entonces hay un poco de alerta. ¿Pero eso qué significa? Que está dando un mensaje de acuerdo a su conveniencia el niño. Puede que, lo que pasa es que este tipo de mentiras o de fantasías de los niños tienen varios significados, varios por qué. Puede que él mienta para manipular, puede que él mienta por temor, puede que mienta por vergüenza. Después vamos a ver justamente cuáles son las causas por las que los niños pueden mentir. Pero a mí me gustaría hablar un poquito de la responsabilidad de los papás. Porque muchas veces podemos estar predicando con el ejemplo. Y cuando decimos, cuando decimos, dile que no estoy, por ejemplo, estamos mintiendo. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tenemos los padres de que nuestros hijos mientan? Tal vez nos están copiando. Exacto. La actitud de la familia en general, sobre todo los padres que somos el ejemplo, tiene que ser de primera. En primer lugar, para que los chicos no lleguen a mayores, no lleguen a tener, como lo dijo alguien, a ser mitómanos, tenemos que tener mucho cuidado. Primero, brindarles la confianza, la apertura para que puedan comunicarse sin temor, sin miedo, sin reprimirse. Además, tenemos que tener mucho cuidado con que seamos muy rígidos, con que querramos que nuestro hijo sea perfecto y que no cometa errores. Porque si estamos esperando cierto ideal de nuestro niño, entonces ahí es cuando el niño, por vergüenza, por temor o por sentirse desaprobado, empieza a mentir. ¿Dónde es que generalmente mienten más los niños? ¿En casa o mienten más en el colegio? Porque generalmente existe el caso del niño que miente en la escuela justamente para hacer alarde de su entorno, el cual no es real, simplemente para sentirse mejor consigo mismo de repente. El niño puede mentir en cualquier situación, en cualquier ámbito, en el colegio, en la casa, con sus amigos. La cuestión es el buscar la motivación. ¿Qué es lo que lo motiva a mentir? Probablemente esté llamando mucho la atención y ahí hay que estar muy alerta porque hay un problema emocional de por medio. Ahora, vamos con la primera alerta. A ver, dice... Cuando las mentiras se hacen más frecuentes a partir de los 10 años. A ver, doctora, ¿por qué a partir de los 10 años? Porque hay una edad para preocuparnos. Estamos hablando hace un momento que ya hasta los 6, 7 años los niños todavía están encapsulados en su mundo mágico, en su mundo de fantasía. Pero cuando ya tienen 8, 9, 10 años, 11, ellos ya tienen esa capacidad de discernir, ¿no?, entre lo bueno, lo malo, su desarrollo moral y juicio crítico ha madurado y puede darse cuenta si lo que está diciendo es verdad o mentira. Ya puede decidir, ya puede diferenciar. Muy bien, perfecto. Tenemos más alertas que quisiéramos compartir con ustedes. Siguiente alerta. Atención. Y dice,
cuando corroboramos que comenta a varias personas distintas versiones sobre un mismo tema. Y justo lo habíamos mencionado eso ahora, ¿no? Lo habíamos mencionado. Ahí hay que tener cuidado porque ya el niño está mintiendo probablemente de manera compulsiva. Y eso ya es uno de los signos o uno de los indicadores de una persona que probablemente pueda llegar a ser mitómana. Muy bien, bueno, vamos ahora con otra alerta que nos puede estar diciendo que nuestro hijo está mintiendo ya en exceso. Dice, cuando nos damos cuenta que sus mentiras son más convincentes, tanto que hasta él mismo se las cree, es lo que decíamos al principio, Exacto. ¿no? El niño que va mintiendo y va teniendo esas actitudes, va ganando cierto histrionismo, cierta capacidad de ser convincente. Es una práctica, ¿no? Es una práctica que se aprende. Y de tanta repetición de sus mentiras, hasta él mismo se las cree. Se llega a tener una confusión de la realidad. O sea, pierde lo que es realidad y lo que es verdad. Capaz que tiene una mentira que la dice pero por con años. repetición. Tal vez una mentira puede durar años, ¿no? Probablemente, pero esto se da por algunas situaciones también, se puede dar por algunas situaciones familiares, por ejemplo, Por ¿no? falta de carencias, Hay dos polos. Uno, por rigidez de los padres y otro, por negligencia emocional. O también por querer mantener cierto estatus que no tiene. Es un ejemplo. Ese es muy común. Sí, Ese muy es común. Tenemos todavía algunas alertas más que indican justamente que nuestros hijos están comenzando a mentir y que pueden ser muy frecuentes. Cuando vemos que su mentira o fantasía tiene carácter histriónico, sabe actuar. Es que es lo que el tema que estamos estábamos hablando, convincente. Y de verdad que a veces hasta el próximo, el que está escuchando, se la cree. Porque es tan convincente la historia que empiezas a entrar en su mundo, pero al final termina que la mentira siempre Pero tiene los papás pierna tenemos, corta, como ¿no? decía Carla, ese sexto sentido que nos dice, ¿no? Los padres nos vamos dando cuenta, ¿no? Pero ahí estamos hablando de una característica, ¿no? de un chico que ya está teniendo un problema de fondo. O sea, no solamente el problema, ay, sí, ha mentido, ¿no? Ya lo pasamos o no lo vuelvas a hacer, sino hay que indagar, ir al más allá a las motivaciones de por qué está mintiendo. Muy bien, bueno, vamos con otra alerta que nos puede estar indicando que nuestro hijo miente en exceso, gordita, y presta muchísima atención porque dice... Cuando las mentiras son de manera compulsiva, las dice repetidas veces. Ya no hay un control, ¿no? A veces este niño no piensa en las consecuencias de la mentira y simplemente la suelta, la dice. Y lo hace sin tener ese autodominio, sin tener ese control de lo que está diciendo. Muy bien, ahora... es una patología, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. La confusión es una patología, pero ahorita en niños no podemos todavía hablar de una patología. Las patologías ya a otro nivel. Yo solamente quiero hacer una pregunta. Lo que hizo Carla, por ejemplo, que me pareció fantástico, eso de conversar, ¿esa es la actitud correcta? Enfrentar la situación de esa manera, porque uno puede enfrentarla de muchas maneras. Puede gritar, puede castigar. Pero muchas veces es porque Carlita, por ejemplo, tuvo la suerte de ver y observar, pero hay muchas veces que las mamás no tienen la menor idea de lo que está sucediendo con su hijo en la calle o en el colegio, ¿no? A veces, por ejemplo, la mamá que no acompaña el crecimiento de su hijo, doctora, ¿cómo hace la mamá para corregir este problema? Exacto. Es bien difícil que la mamá o el papá no se dé cuenta, porque probablemente no esté el papá o la mamá cerca todos los días o a cada momento, pero sí hay un colegio que le brinda ese soporte, sí están los otros amiguitos y la mamá por ahí se va a ir dando cuenta de todas maneras. Tarde o temprano te das cuenta. Ahora, se va a dar cuenta. El tema es qué hacer. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionamos? Ya tenemos que terminar, se nos ha ido el tiempo, pero yo quisiera como consejo final, ¿qué tenemos que hacer las mamás si nos damos cuenta que nuestro hijo está mintiendo un montón? Si está mintiendo un montón, primero no tenemos que diagnosticar nosotros mismos y decir, ya, mi hijo es un mitómano. Claro. No lo podemos hacer. Ni calificarlo. Ni calificarlo directamente. Calificar la acción, en todo caso. No. Entonces, lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos, bajar nuestro nivel, ver el tema de la edad, que es muy crucial para ver si es que realmente son mentiras o son fantasías. Y tratar de llegar, como lo hizo Carla, ¿no? Tuvo la apertura, la confianza de llegar a su hijo, escucharlo. Y si vemos que a pesar, lo hemos confrontado, le hemos dicho, le hemos hablado, y a pesar de eso continúa, tenemos que llevarlo a un especialista. A un psicólogo. Una persona A un psicólogo.